Estimados estudiantes, bienvenidos a esta videoclase de Historia del Arte. El tema que vamos a trabajar en esta oportunidad es el romanticismo y el realismo. Este tema lo ubicamos en el módulo número 3 del material de estudio. El equipo docente está conformado por la profesora Adriana Coria y el profesor Marcos Torres, quien les habla. Los objetivos que me propongo para esta videoclase son reconocer las características y las nuevas técnicas que se desarrollan a principios del siglo XVIII, identificar el contexto en el que se desarrollan dichos movimientos, es decir, el romanticismo y el realismo, establecer diferencias entre el arte romántico y el realismo. Los contenidos a trabajar: romanticismo, realismo, historicismo, sublime, y vamos a rescatar las características del neoclásico. Bien, este mapa conceptual con el que ustedes se encuentran al iniciar la cartilla, al iniciar el módulo, quiero traerlo nuevamente aquí para poder explicar un poco este contexto en el que surgen el arte decimonónico, podemos decir. Cuando hablamos de decimonónico, nos estamos refiriendo al siglo XIX, ¿no? Decimonónico viene de 19. Así que sería el año 1800 en adelante, el siglo XIX. Bien, para explicar el contexto en el que surgen estas dos corrientes artísticas, que sería el romanticismo y el realismo, tenemos que explicar un poco el contexto. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Más que nada en Inglaterra, podemos decir, se está produciendo la revolución industrial. Se está llevando a cabo un gran crecimiento urbano. Las ciudades están recibiendo masas de campesinos que vienen a trabajar a la industria, que vienen a trabajar a las fábricas que se están empezando a originar en Inglaterra, y después, bueno, en todas partes de Europa empiezan a proliferar las fábricas. Aquí tenemos el surgimiento entonces del romanticismo y el realismo en este contexto de revoluciones sociales. Ya terminó la revolución, podemos decir, terminó la Revolución Francesa en el sentido de que en el sentido histórico de que Napoleón, podemos decir, como que le da fin a la Revolución Francesa, ¿no? Pero bien, recordemos que empieza en 1789 la Revolución Francesa, y empaña esos ideales de libertad, igualdad, fraternidad, que era la ideología de la clase burguesa, ¿no? Como lo plantea Marx, la burguesía en este periodo histórico es la clase revolucionaria. A lo largo de toda la historia es la clase revolucionaria por excelencia. Entonces lleva a cabo diferentes revoluciones y revueltas. ¿Contra qué? Podemos decir, contra el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? El antiguo régimen era todo ese periodo de monarquía absoluta que estaba anterior a la revolución francesa, podemos decir, lo que serían la forma de gobierno en edad moderna, ¿no? Lo que eran las monarquías más que nada absolutas. Bien, el romanticismo y el realismo surgen en este contexto. Las características que destacan del romanticismo, así a grandes rasgos, es que el artista va a poder expresar sus emociones en sus obras, va a tener contacto con lo sublime. Lo sublime se refiere a la belleza que encontramos en la naturaleza, pero que es muy satisfactoria, podemos decir, que nos complace. Bueno, eso sería lo sublime, ¿no? Bien, y los realismos van a ir como a representar, como la misma palabra lo dice, el real, la cotidianidad del trabajo, los movimientos obreros que están empezando a surgir, y todo lo que está pasando con la revolución industrial, ¿no? El realismo trata de mostrar un poco la cuestión social, tiene mucho compromiso político y viene a mostrar la realidad de la explotación laboral, la realidad del campesinado y del obrero industrial de ese entonces. Al igual que el romanticismo, ¿no? Son muy corrientes artísticas con mucha connotación política. El realismo viene a destacar el nacionalismo, viene a terminar con lo neoclásico, podemos decir, con las normas y lo estructurado y la academia que
tenía el arte neoclásico, el romanticismo viene a terminar con ¿no? Con este tipo de arte. Acá un poco para explicar qué es el romanticismo, para ir más específico, basándome en los autores Pendas García y Triada Tour, perdón. El romanticismo, dice, no es solo un movimiento artístico, sino también un movimiento cultural que se inicia en la literatura, se expresa en el arte, la filosofía y las ideas políticas de la época en este contexto que le estoy mencionando. Se desarrolla a principios del siglo XIX, aunque sus raíces ideológicas se hallan en el siglo XVIII. Es decir, se habla de un pre-romanticismo que se está prácticamente desarrollando paralelamente al arte neoclásico, ¿no? Sus orígenes se encuentran en los escritores ingleses y alemanes. Se desarrolló después de la Revolución Francesa. Es un movimiento con fuertes connotaciones políticas, donde el artista manifiesta sus convicciones y sentimientos. Por eso hace referencia a lo que el romanticismo es como muy sentimental, ¿no? El artista va a poder manifestar todas sus ideas, sus sentimientos, y más que nada las ideas del momento, ¿no? Las ideas de la clase social de la época es la que está llevando a cabo estas revoluciones, que es la burguesía, ¿no? Bien, ya lo había explicado que el romanticismo nace en contraposición al neoclásico, a esas normas que tenía el neoclásico, para recordar un poco las características de las artes neoclásicas, podemos decir. Las artes neoclásicas plantean un retorno al mundo greco-latino, ¿no? La razón prima sobre la imaginación. En el caso del romanticismo, la imaginación va a primar sobre la razón, la imaginación del artista prima sobre la razón. Es por eso que lo tildan de irracional al romanticismo, ¿no? Otra característica neoclásica es la capacidad intelectual sobre la capacidad creativa, ¿no? Que prima la capacidad intelectual sobre la capacidad creativa. Y como el romanticismo es totalmente individualista, va a primar la capacidad creativa del autor, a lo mismo que la imaginación. Bien. Y la inspiración sobre la disciplina, como que viene a terminar con el orden así establecido que pretendía imponer el neoclasismo en las artes, ¿no? El romanticismo viene a terminar con todo eso, con todo lo anterior, con el antiguo régimen, con lo neoclásico, y viene a poner normas nuevas, ¿no? Destacando lo que sería la imaginación, la capacidad creativa, la inspiración del autor. Bien. Acá tengo un poco lo que sería la definición más específica del romanticismo, ¿no? Que es el romanticismo fue un movimiento eminentemente pictórico, ¿no? Pictórico relacionado a las pinturas, en el que se pueden distinguir los siguientes rasgos fundamentales: diversidad frente a la uniformidad y la exaltación del individuo y de las tradiciones nacionales. Bien. Aspiración a la libertad individual y nacional, idea que conecta con las revoluciones burguesas. El romanticismo trata de rescatar lo que es la Edad Media. ¿Por qué? Porque viene a terminar con la idea contractualista que tenían los filósofos liberales, podemos decir. El liberalismo plantea que la nación, el Estado, surge a través del consenso, a través del contrato entre las personas. El romanticismo viene a terminar un poco con esta idea, a intentar terminar, obviamente, no logra, a poner otra opción, vamos a decir, ya que pretende rescatar las raíces nacionales que tiene cada sociedad en el pasado. Entonces ya no va a ser primordial el contrato en que las personas establecían para el surgimiento del Estado, de la nación, sino que cada Estado se va a legitimar a través de la historia, ya que ya que las personas comparten la misma cultura, el mismo folclore, la misma lengua. Eso significa un poco el historicismo, buscar rasgos comunes de la sociedad, de la cultura,
la sociedad a través de los procesos históricos, ¿no? Que el Estado se va a ir conformando a través de un proceso histórico a lo largo de toda la historia, y que ya la idea de nación es preexistente a las sociedades actuales, ¿no? Porque están compartiendo mismas culturas, mismos rasgos las sociedades europeas, ¿no? Del entonces. Entonces se van a producir revoluciones nacionalistas, tomando un poco esta idea del romanticismo. Bien, acá le traigo un poco ya lo que le venía explicando, que el liberalismo plantea que la nación surge, o un Estado surge por un contrato voluntario. En cambio, el romanticismo encara la idea de nación de otra perspectiva, ¿no? Que la nación se va construyendo a lo largo de la historia a través de los rasgos comunes que van compartiendo los pueblos, ¿no? Y es por eso que rescata las culturas medievales, rescata un poco la cultura medieval, el arte gótico, porque viene a tratar de rescatar este folclore de las sociedades europeas, ¿no? Lo que tenían a lo largo de la historia. Estas ideas, más que nada, estas ideas nacionalistas, ¿no? Que plantea el romanticismo, obviamente van a influir en la década del siglo XIX con las revoluciones que se van a dar, las revoluciones nacionalistas. Después se va a producir la unificación de Alemania y de Italia un poquito más adelante, aproximadamente en 1870, Italia. Bien, y bueno, el romanticismo concibe de esta nueva manera, ¿no? No de la manera racional y una naturalista, podemos decir que lo explicaban, por ejemplo, Hobbes, Rousseau, Locke, a la existencia de la nación a través de un contrato social. Pero para el romanticismo no se va a dar así. Y bueno, y esto, como le venía diciendo, repercute en las ideas políticas de la época. ¿Cómo se ve, cómo repercute en la ideología también el romanticismo? Como le venía diciendo, trata de terminar con el sistema político del antiguo régimen y con la restauración también. ¿Qué es la restauración? Bueno, la restauración luego de vencer a Napoleón en el Círculo de Viena, podemos decir, se juntan los países y tratan los países europeos, y tratan de rescatar el antiguo régimen, la monarquía absoluta, y volver a instaurar el viejo orden en toda Europa. El romanticismo viene a terminar, porque el romanticismo, como le venía diciendo, son las ideas de las clases burguesas de la época, entonces viene a terminar con todo este sistema político del antiguo régimen y la restauración. Viene a recuperar los valores históricos tradicionales del propio país, como le venía diciendo acá la fuerte idea de nación, ¿no? Cuáles eran los valores históricos de Italia y Alemania, estos países que tienen luego en el siglo XX van a tener un fuerte nacionalismo, ¿no? Necesidad de cambio, podemos decir que el romanticismo sí apoya y hace que proliferen las revoluciones burguesas de 1820, 1830, 1848, que atentan con la libertad de prensa, que como lo plantea la burguesía en ese entonces. Exaltación de sentimiento, la pasión amorosa, la religión, la muerte, es significativa la valoración de los cementerios y el desarrollo del duelo y el suicidio, incluso por la mujer amada. Estos son temas que va a trabajar el romanticismo, ¿no? El suicidio, el duelo, ya sea en el arte, ya sea en la literatura. Va a ir trabajando estos temas que vamos a tener en las artes iconográficas con respecto al romanticismo. Vamos a tener inclusión de temas de guerra, como lo plantea Géricault y Delacroix, composiciones dinámicas y luces vibrantes, predominio de las artes figurativas y más receptivas al sentimiento de la arquitectura que la arquitectura. La arquitectura es lo que tradicionalmente porta, podemos decir, el pasado, ¿no? Eso que necesita el romanticismo para destacar la nacionalidad de cada sociedad. Entonces se va a basar mucho en lo que sería la arquitectura, lo que sería el gótico, que fue la Edad Media, ¿no? Un poco cuando terminaba la Edad Media.
Ruptura con lo convencional de lo neoclásico y bueno, su norma, ¿no? Su uniformidad. Iba a tratar de realizar una recuperación del color en los dibujos y el color va a ser la expresión personal de cada autor. Bien, acá para ir cerrando esto, lo que serían las características del romanticismo, eh, quiero hablar un poco de los autores franceses, de dos autores franceses que son, podemos decir, los representantes del romanticismo, ¿no? Más que nada en Francia. El primero es Théodore Géricault, que vive desde el año 1721 a 1824 y pinta este famoso cuadro muy representativo del romanticismo, que es la balsa de la Medusa. ¿Qué sucede en Francia en esta época, podemos decir? Sucedió que un hecho real, un barco francés naufraga en las costas senegaleses naufraga, y los capitanes huyen en las balsas, ¿no? Pero las balsas no alcanzan para todos, no alcanzan, podemos decir, para los tripulantes comunes, para los trabajadores del barco, entonces no alcanzan las balsas y tienen que construir una balsa con el resto de las maderas del barco que había naufragado. Bien, el gobierno francés no hace nada contra los capitanes que habían huido utilizando las barcas y dejando a la deriva la demás población que lleva el barco, las demás personas. Y lo que hace Géricault es representar esto, ¿no? El día a día, podemos decir, de las clases comunes, como lo plantea el romanticismo. Y acá vemos en la obra como una persona de color, por ejemplo, es como una figura destacada, ¿no? Trata de destacar a una persona afrodescendiente que levanta una bandera, ¿no? Roja, buscando que alguien, buscando establecer una señal con un barco que lo vea, obviamente, para poder llevarlo. La historia real de este hecho es que las personas sobreviven, podemos decir, sobreviven 15 personas de las 133 que había en la barca, por eso podemos ver cadáveres y algunas personas sosteniendo los cadáveres. Sobreviven sobre 15 personas, creo que practicando el canibalismo, y eso es lo que lo hace, eso es lo que Géricault trata de representar en esta obra, ¿no? Es muy interesante este hecho porque también es un hecho de esta obra, porque también es sinónimo de protesta. Le prohíben a este autor presentar por más de 2 años esta obra en Francia, se ocultan el tema, y es más que nada un tema político, ¿no? De protestar contra el poder el poder que tenían el gobierno francés, podemos decir, ¿no? Bien, otro artista muy destacado del romanticismo es Delacroix, ¿no? Francés también, y pinta esta famosa obra, ¿no? Que es La libertad guiando al pueblo, en 1830. Normalmente a esta pintura se le atribuye a la Revolución Francesa, pero no, son las revueltas que suceden en París hacia el año 1830. Delacroix se pinta él en este cuadro, aunque no participó en los hechos, él se pinta y es el que lleva este traje y este sombrero negro con un arma al lado de la libertad, ¿no? Que es totalmente simbólico, es una verdad poética más que un hecho verídico, ¿no? Porque no le da una representación femenina a la libertad. Y viene también un poco a mostrar lo que sería la clase burguesía. Podemos ver un burgués, un niño, un obrero, protestando, ¿no? En ese momento en Francia había barricadas contra la libertad, a favor de la libertad de expresión, ya que el monarca, los gobiernos franceses en ese entonces habían prohibido la libertad de prensa, la libertad de expresión, y surgen estas barricadas, ¿no? Que son totalmente revueltas burguesas, ¿no? No hay que confundir eso, no es que se plantea un poco
las ideas de las clases populares, ¿no? Es más que nada una revuelta burguesa eh, que tiene muchas connotaciones políticas y que trata y que mantiene, ¿no?, los ideales de la revolución francesa, la igualdad, la fraternidad, la igualdad, la libertad, fraternidad e igualdad, ¿no? Bien, bueno, ahora les voy a hablar un poco del realismo, ¿no? De este movimiento artístico que surge aproximadamente hacia la mitad del siglo XIX, ¿no? En el año 1840, que busca la representación objetiva y verosímil de la realidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Simplemente retratar la cotidianeidad, la vida cotidiana del campesinado, del obrero industrial, y es por eso que muchas veces lo es considerado de feísmo, ¿no? De feo, de que cuando se exponen esas obras artísticas tienen un cierto rechazo y muchas críticas por parte del público o parte de la burguesía. Podemos decir que la principal consumidora de estas obras, ¿no? De la obra artística, y tiene cierto rechazo, ¿no? Simplemente por rechazarla, por representar la vida cotidiana, ¿no? Entonces lo consideran de feo, feísmo. Bien, y es una pintura influenciada por la fotografía, ¿no? Bien, si bien el movimiento realista surge en la literatura, se va a ir trasladando a lo artístico, ¿no? Y considera que cualquier asunto puede ser tema pictórico, tema de ser representado en un cuadro. Bien, es influida por la fotografía porque recordemos que para esos años 1840 se empiezan a tomar las primeras muestras fotográficas, ¿no? Empiezan a avances sobre las cámaras fotográficas y se empiezan a tomar fotografía de mala calidad con elementos primitivos, pero empiezan las primeras fotografías. Los artistas toman conciencia de los problemas sociales derivados de la industrialización, es lo que yo le venía comentando anteriormente. Recordemos el contexto de la época, ¿no? Mucha aglomeración en los centros urbanos y un poco de migración del campesinado, ¿no?, hacia las ciudades. Bien, los artistas plantean ese rechazo, ¿no?, a las desigualdades sociales, incluso tratan en los retratos de, de representar, ¿no?, esas desigualdades sociales y mostrar un poco el contexto de la época, ¿no? Francia es el país que representa este movimiento, y otra diferencia del romanticismo es que rechaza el sentimentalismo y la temática histórica y orientalizante, es decir, traer cosas de Oriente, ¿no?, de Asia. Eso es lo que rechaza, y por eso se diferencia un poco el realismo del romanticismo, ¿no? De dejar de lado las cosas ideales, los sentimientos, ir más a lo real, ¿no? A los problemas sociales, a los problemas comunes, a lo que le pasa a los obreros, a las personas comunes, y cualquier hecho puede ser retratado, ¿no? Bien, ya le había mencionado que el realismo francés, que es el más influyente en Francia, es el epicentro de este estilo, ¿no? Y es donde lo vamos a encontrar fuerte, Francia. Y bien, los artistas se proponen pintar lo coetáneo. ¿Qué es lo coetáneo? Simplemente lo contemporáneo, lo que está sucediendo paralelamente a lo que cuando ellos están viviendo, ¿no? A diferencia del romanticismo, ¿no?, que buscaba un poco de realizar pinturas de acuerdo a textos antiguos, como la toma de Constantinopla, la caída de Constantinopla, algunos textos así que se basan en hechos históricos, ¿no?, de representar hechos históricos del pasado, el romanticismo, y en eso se diferencia un poco que el realismo busca pintar cosas contemporáneas, lo que le está pasando en ese momento en que viven eh, los artistas, ¿no? Bien, uno de los principales artistas es Courbet, que va a pintar este cuadro, ¿no?, que se llama Los Picapedreros, ¿no? En 1840 pinta este cuadro. Courbet viene a denunciar un poco lo que le pasaba a la sociedad en ese entonces, ¿no?, las desigualdades sociales, y más que nada este artista pinta el ámbito rural, ¿no? En esta obra, por ejemplo, podemos ver cómo se presenta el fin y el comienzo de la vida del hombre común, ¿no? Podemos ver una olla, una cuchara, un anciano picando una piedra acompañado de
¿De quién? De un joven. Los personajes tienen rasgo inexpresivo, las caras están ocultas, muestran cansancio. Bien, eso lo que viene a, por ejemplo, vemos que en el fondo hay un fondo muy pobre, solamente se destacan los personajes con las ropas muy ultrajadas y las herramientas cotidianas del trabajo, ¿no? Bien, eso viene a representar Courbet con esta obra, ¿no? Un poco lo que le sucede al campesino de la época, ¿no? Otra obra importante, podemos decir, de este autor es El entierro de Ornans, el pueblo donde él vive, en 1850. Y acá vemos el entierro de una persona en el cementerio local, ¿no? Una escena cotidiana. Podemos ver el cura, el monaguillo, el hombre que ha acabado de rodillas, el hombre que es el que ha acabado, que es el enterrador, ¿no? Que se va a encargar de enterrar a la persona, ¿no? Incluso tan realista que trata de ser lo más realista posible, que pone un perro incluso ahí, y vemos como la gente, las personas están vestidas de luto, eh, y bueno, entonces la obra resulta bastante fría, ¿no? Tiene muchas críticas, no tiene mucho entusiasmo ni buena recepción por parte de la burguesía de la época. Bien, eso en torno al realismo francés, ¿no? Espero que les sirva un poco para comprender lo que sería el romanticismo y el realismo hacia fines del siglo, bueno, a principios, ¿no? A principios del siglo XIX. Y acá simplemente sus diferencias, ¿no? Como el realismo ya viene a terminar con ese idealismo que plantea el romanticismo, ¿no? Y, y como los artistas realistas, ¿no? Ya empiezan, inclusive Courbet, que es el artista francés, ya él mismo se plantea que él es socialista, ¿no? Recordemos que Marx publica el Manifiesto Comunista hacia 1848, y bien ya empieza toda una corriente, todo un movimiento de denuncia, ¿no? De denuncia a la explotación, la denuncia de lo que le sucede al campesinado y al obrero industrial, y se ve representado en el realismo, ¿no? Acompañado obviamente de la industrialización y de las primeras máquinas fotográficas que va a tomar el realismo a la fotografía para realizar sus cuadros. Y básicamente una diferencia básica sería que para el realismo cualquier hecho, cualquier cosa que esté pasando en la cotidianidad contemporáneo al artista es objetivo de ser pintado, es objeto de ser pintado, es objeto de ser pictórico, a diferencia del romanticismo, ¿no? Que busca más que nada exaltar las tradiciones, el folclore de ciertas culturas, ¿no? De ciertas sociedades, en busca en busca de crear un sentido de pertenencia, ¿no? De las sociedades de la época, ¿no? Bien, eso para que les sirva a la hora de ir a leer el módulo, y cualquier cosa están consultando. Muchas gracias por haber llegado hasta acá.